Fíjate bien, porque si no entiendes la importancia de la comunicación en un escenario de desastre, es muy fácil que te conviertas en parte del desastre. Lo que convierte a una planeación en organización es la comunicación. Un escenario organizacional bien comunicado no necesariamente es un escenario organizacional muy comunicado. Es muy común que encuentres durante escenarios de crisis y desastres cobertura de medios de comunicación saturándonos de información. Ten mucho cuidado. En este video vamos a hablar del papel que juega la comunicación para organizarnos. Quizá te sientas seguro porque tienes un teléfono móvil, pero piensa que en escenarios de desastre lo primero que colapsan son las redes telefónicas y el internet. Por eso necesitas pensar y tener formas alternativas para mantenerte comunicado con tu familia. Vayamos a ver las alternativas de comunicación cuando no hay internet. Por ejemplo, los radios de 2 vías. Si puedes, cómprate en casa radios de 2 vías de buena calidad, como los Motorola Talkabout, que suelen ser económicos, y de baterías alcalinas de las que cambias. Son los que conoces normalmente como walkie-talkies de pilas. Piensa que quizá tampoco tengas energía eléctrica. La recomendación es que haya un radio por cada miembro de la familia. Una segunda fuente de información que no de comunicación son los radios de transistores FM de frecuencia modulada. Aún existen muchos modelos e incluso de bolsillo y también de baterías intercambiables. Lo ideal es que cada localidad tenga una frecuencia asignada únicamente para casos de emergencia, que se mantenga en silencio en tiempos estables y solo cobre vida en casos de emergencia. Pero eso no depende de ti, depende de tu gobierno y de algún concesionario de frecuencias de radio de comunicación. ¿Con qué tienes que tener cuidado cuando estamos hablando de comunicación en un escenario de crisis o desastre? Ya que hayas resuelto el tema medio, es decir, el equipo que usarás para obtener información, aprende a diferenciar el tipo de contenidos. Existen 3 tipos de contenidos: el contenido informativo, el contenido organizacional y el contenido emocional. El contenido informativo es el que usamos para crear un escenario mental de una situación. Los medios de comunicación son quienes asumen esta actividad porque cuentan con los medios para crear y manejar estos contenidos y no supone una responsabilidad mayor mientras describan con objetividad un escenario. Los contenidos organizacionales son los que tienen implícita una instrucción, es decir, son los que nos dicen qué hacer. Vienen acompañados de una orden. Es el gobierno quien debe de asumir este tipo de contenidos. Y los contenidos emocionales son los que nos hacen sentir y luego nos empujan a hacer algo. Los líderes de opinión, los líderes religiosos o los líderes políticos son quienes se ocupan de este tipo de contenidos. Un organizador profesional sabrá combinar los 3 tipos de contenidos dependiendo del momento del fenómeno en el que están. Por ejemplo, al principio son más los contenidos informativos porque no hay muchas instrucciones que dar. Más adelante son más los contenidos organizacionales, menos los informativos. Y más adelante vienen los emocionales. Luego, conforme va avanzando el fenómeno y la recuperación de la población, los contenidos varían dinámicamente. Ten cuidado de 2 aspectos muy importantes. 1, las noticias falsas y 2, la cantidad de información que le proporcionas a tu cerebro. Es muy común que cuando estás en un escenario de crisis o desastre, tu cerebro está mucho más alerta y esto hace que te fatigues más. Hay muchas personas que inventan rumores y eso te lleva a la confusión. La recomendación es escuchar noticias por espacio de 10-15 minutos
de medios profesionales, de medios reconocidos, 10-15 minutos en la mañana, 10-15 minutos a mediodía, 10-15 minutos en la tarde. Idealmente, si tu gobierno está bien organizado, activará una estación de comunicación en donde, dependiendo del sector en el que estás, podrán programar la emisión de instrucciones, pero eso lo veremos más adelante. Si tienes una estación de radio, puedes acercarte al Instituto Mundial de Organización y tomar los cursos de certificación para medios de comunicación en caso de escenarios de crisis y desastre. Si tienes una comunidad organizada, eres presidente de una asociación de colonos o eres presidente de padres de familia de una escuela, también te puedes acercar al Instituto Mundial de Organización y buscar información sobre los cursos de certificación para escenarios de crisis y desastre. El enlace y el correo lo ponemos en la descripción de este video. Antes de terminar este clip, recuerda que en la página web del Instituto Mundial de Organización existe un botón de pánico. Si estás en la zona de desastre y tienes internet, puedes activar el botón de pánico. Entonces, el Instituto Mundial de Organización se pondrá en contacto contigo y te ayudará a guiar a tu comunidad a través del proceso de organización civil. En resumen, primero, haz una evaluación preventiva del lugar en donde vives o el lugar a donde vas a viajar. Segundo, haz un kit de supervivencia en función a los riesgos del lugar en donde vives o el lugar a donde vas a viajar. Tercero, sé consciente de la importancia de la comunicación en toda la secuencia de organización. Cuarto, si tienes una comunidad organizada o un medio de comunicación, acércate al Instituto Mundial de Organización y busca los programas de certificación para organización civil, para la población civil en escenario de crisis y desastre. Y quinto, no se te olvide que existe un botón de pánico en la página del Instituto Mundial de Organización. Ahora pasemos a qué hacer durante el fenómeno.